Os invito a abrir, como estamos teniendo últimamente, vuestras Biblias ahí en Filipenses, capítulo 4, y en el versículo de 4 al 7, ya hemos considerado algunos textos, hemos considerado el 4, el 5, y hoy vamos a estar meditando en el versículo 6, pero vamos a leer todo este texto, que es breve, Filipenses capítulo 4, y concretamente los versículos del 4 al 7. Dice así la palabra del Señor: regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Estamos considerando el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y hemos meditado en el versículo 4 acerca de esto, en cuanto al gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y, ¿verdad? Allí nos anima la palabra de Dios, como hemos leído: regocijaos ¿en quién? En el Señor. Por eso nuestra fortaleza, el gozo de nuestra fortaleza descansa en este Dios, creador, sustentador, este Dios soberano. En Él descansa nuestro gozo, porque dice el texto: regocijaos en el Señor siempre. Hemos considerado ya este versículo y también hemos estado meditando en la segunda parte de este mensaje. El gozo de Dios es nuestra esperanza. Y ya hemos considerado este texto en cuanto a ello, y hemos visto en este pasaje que, en primer lugar, habíamos hablado de vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y hemos estado meditando la semana pasada acerca de esto, de la gentileza y de manifestar esa gentileza. El gozo de Dios se manifiesta en nuestra conducta hacia los demás, en cómo tratamos a los demás, y hemos visto varios aspectos acerca de cómo se debe de manifestar ese gozo en nuestra vida, en nuestra conducta hacia los demás. Y, amados, en esta mañana vamos a considerar el segundo mensaje sobre este asunto. El gozo de Dios se manifiesta en nuestra confianza en Dios, en nuestra confianza en Él. Los apóstoles permanecieron orando 10 días antes del día de Pentecostés, cuando Jonathan Edwards predicó su famoso sermón sobre el tema pecadores ante un Dios airado. Había pasado la noche anterior, amados, orando. Los avivamientos notables que sucedieron en Escocia y también en Estados Unidos, y en concreto con Carlos Faine, fueron aquellos en el que sus compañeros, y concretamente un compañero, un fiel, un escudero, digamos así, de la oración, que le acompañaba siempre, era Abel Klein. Y otros muchos creyentes permanecían constantemente orando todo el momento, mientras este hermano tenía el ministerio. Y cuando iba a entrar en una ciudad para tener un evento de avivamiento o de predicación del Evangelio, se pasaban semanas orando en aquel sitio, constantemente, para que el día en el cual había el evento de predicación del Evangelio, Dios obrara con poder. La oración, qué importante. Sin duda que he sabido que Abraham Lincoln también
presidente que llevó, ¿verdad?, a la democracia a Estados Unidos, Abraham Lincoln, pasó horas enteras en angustia, en oración, antes de tomar algunas de las principales decisiones importantes en cuanto a la batalla, en cuanto a esa dolorosa guerra civil en Estados Unidos. Amados, Dios sigue obrando. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Él no está muerto. Dios vive y Él sigue obrando. Y Él quiere bendecir a su pueblo, su iglesia. Y para ello es necesario que, amados, entendamos que la dependencia de Dios es vital. La oración en nuestras vidas es vital. Y Dios quiere escuchar nuestro ruego y quiere bendecir nuestras vidas respondiendo también conforme a su voluntad nuestras oraciones. Aquí en el versículo que tenemos por delante, como veis ahí, el gozo de Dios se manifiesta en nuestra conducta hacia los demás. Será la parte 2, esta es la de hoy. El gozo de Dios se manifiesta en nuestra confianza en Él. En el versículo 6, ahí vemos que dice, por nada estéis afanosos. Aunque uno tiene una responsabilidad para con los suyos, sin duda, de sustentar la vida y el hogar de cada uno de nosotros, proveyendo lo mínimo, lo esencial para la vida cotidiana. Sin duda que esa es una realidad a la que nos enfrentamos todos los días. El sustento, la provisión para nuestra familia. Pero en todo esto es importante no caer en el afán. Es fácil decirlo, difícil cumplirlo. Si vemos ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay una responsabilidad de sustento y de provisión que todos tenemos para con nuestra familia, para con nuestro hogar. Y eso puede llevarnos a veces a caer en el afán, en el afanarnos. ¿Cómo sustentaré a mi familia? ¿Tendré trabajo? ¿No tendré? ¿Cobraré? ¿No cobraré? ¿Qué será el del mañana? Son cuestiones con las que nos enfrentamos todos los días. Pero también la palabra de Dios nos insta a que no caigamos en el afán. Aquí el apóstol Pablo lo menciona, ¿verdad?, claramente, por nada estéis afanosos. Pero también el mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, versículo 25, posteriormente también veremos algo al respecto, nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El secreto de esta clase de vida de confianza está en la oración, amados. En la confianza en Dios y en su cuidado para con nosotros. La ansiedad y la oración no son compatibles, son opuestas. Es como el fuego y el agua, ¿verdad? Como el aceite y el agua. Es difícil de ligar. Permitidme una ilustración al respecto. En un cuadro que se encontraba colgado en la pared detrás del escritorio de un ejecutivo cristiano, rezaba esta frase: ¿por qué orar cuando podemos preocuparnos? La expresión es sarcástica, pero realmente es lo que sucede en la vida de muchos creyentes. Muy a menudo somos presa de la desesperación y el afán. Y en vez de doblar nuestras rodillas delante de Dios, lo que hacemos es preocuparnos. Preocuparnos. ¿Por qué orar si me puedo preocupar? ¿Qué regla más triste? Debemos preocuparnos, ¿verdad, amados? Solamente lo imprescindible
para que esto nos lleve a arrodillarnos. Debemos preocuparnos por nada, y orar por todo, amados. El mismo Señor Jesús tuvo que reprender a los discípulos y dejarles ver que el afán no cambia las cosas. Lo hemos leído, ¿verdad?, en Mateo capítulo 6, y podéis verlo vosotros el contexto. No voy a entrar ahora a leer todo el pasaje, pero ahí en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33, él habla, ¿verdad?, acerca de el peligro que había de preocuparnos en exceso. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no os afanéis, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Permitidme 3 lecciones claves que podemos aprender de esta porción bíblica aquí en Mateo capítulo 6. En primer lugar, estamos bajo el cuidado del Señor y para Él somos muy, muy valiosos, amados. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿No valéis vosotros más que ellas? No os afanéis. En segundo lugar, no vale la pena afanarse por cosas que están a nuestro control y que no están a nuestro control y que son imposibles. ¿Quién de vosotros, dice el Señor, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? ¿Quién puede estirarse? O imaginemos algo más gráfico, la imagen de un calvo. No veis ahora ningún calvo presente, ¿no? Yo tengo melena, pero imaginaos a un calvo queriendo pegar sus pelos caídos. Es imposible, salvo que vayas a Turquía, ¿verdad? Y te quiten el pelo de un lado y te lo pongan en otro. Pero lo que el Señor está diciendo no tiene sentido que os preocupéis por cosas que no tenéis bajo vuestro control. En tercer lugar, lo que nos enseña este texto, eso es lo que hacen los incrédulos, dice el Señor. La preocupación es lo que hacen los incrédulos, los que no confían en Dios, los que no conocen a Dios. Los que tenemos al Señor debemos de aprender a descansar, amados, en la gracia y en la soberanía de Dios. Me encanta esta palabra, soberanía de Dios. Dios es el soberano. Él tiene el control. Porque los gentiles buscan estas cosas. Se afanan por las cosas de la vida, por el trabajo, el dinero, la prosperidad, la preocupación, el vestirse, el comer, el vivir. Nuestro Padre sabe, amados, de lo que tenemos necesidad. Y si buscamos primeramente, como dice el texto, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Por qué preocuparnos? Y todo lo demás será añadido. No quiere decir vas a tener una televisión plasma de 60 pulgadas, vas a tener un chalet en la costa. Vas a tener lo que es necesario para que tú vivas. La provisión diaria. Esa es la responsabilidad de Dios. Y tu responsabilidad, si Dios te bendice y te prospera, que ahorres y que puedas el día de mañana tener, ¿verdad?, lo que Dios haya tenido a bien bendecirte y disfrutar de ello y ser generoso para con el Señor y su obra y el prójimo. Si el Señor te prospera, más responsabilidad tienes para bendecir. Debemos vivir un día a la vez, amados hermanos, sin ser vencidos por la ansiedad, la cual produce dudas, desconfianza, desánimo y frustración. Pablo tenía mucho por lo cual estar preocupado y afanado, pero con su propio testimonio impulsaba a los hermanos allí en Filipos a poner su confianza en el Señor. El mismo apóstol Pedro recalca esta verdad al escribir en 1 de Pedro capítulo
5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él cuidará de vosotros. Oh, precioso. Descansa en el Señor porque Él cuida de ti. Así de simple. Confía en Él porque Él hará. Porque Él va a cuidar de tu vida. Echando vuestra ansiedad sobre Él. Y este versículo, esta cita, nos lleva directamente al Salmo 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Subráyalo. Salmo 55, versículo 22, juntamente con este versículo de 1 de Pedro 5, 7. Echa sobre el Señor tu carga, tu peso, todo lo que te preocupa, y Él te va a sostener. ¿Por qué? Porque estarás firme sobre la roca. Los creyentes, amados, debemos de echar toda nuestra ansiedad, todo nuestro desánimo, toda nuestra desesperanza y sufrimiento en el Señor y confiar en Él, que Él sabe lo que tiene que hacer mejor que nosotros. Tenemos la enseñanza en la misma experiencia de la madre de Samuel, ¿verdad? A todos nos encanta este pasaje de 1 Samuel, capítulo 1. Y ahí vemos a Ana, y dice allí el texto, dice que ella con amargura del alma, estaba sufriendo, estaba profundamente triste, desconsolada, se sentía que Dios no estaba, ¿verdad?, bendiciéndola con tener un hijo que tanto anhelaba. Dice, con amargura del alma, oró al Señor. Y dice el texto, y lloró abundantemente. Oró y lloró. Y esto nos indica un profundo quebrantamiento, echando toda la carga en el Señor. Y sin duda el Señor escuchó su oración y la bendijo con un hijo hermoso, como fue el siervo y profeta, ¿verdad?, Samuel. Al dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones, amados, eso nos lleva a nosotros a la acción, no a la pasividad, sino a la acción. La fe en Dios tiene que evidenciarse dando un paso hacia adelante. No sé cuántos de vosotros habéis visto, supongo que prácticamente casi todos, habéis visto la película de Indiana Jones y La Última Cruzada. A mí me encantan estas películas y más las de Indiana Jones. Bueno, pues en esta película de Indiana Jones y La Última Cruzada, me hubiera gustado poneros ahí una imagen, pero bueno, en fin, la idea que vemos allí en aquella situación donde Indiana se encuentra, ¿verdad?, al otro lado de donde está el Santo Grial. El Santo Grial estaba en un lado y él en otro, y había un abismo que los separaba. Y para poder llegar al otro lado no podía alcanzarlo porque no tenía ni puente ni tenía medios para poder pasar al otro lado. Y lo que tenía que hacer, y después se descubre, era dar un paso de fe, dejándose caer al abismo. Un paso de fe para poder pasar al otro lado. Y Indiana, en un ejercicio de fe, cierra sus ojos y da un paso. Y cuando pone el pie, ¿verdad?, en el abismo, donde no había donde afirmarlo, de repente, ¡pum!, está firme en el abismo, sin haber nada. Y cuando la cámara enfoca por detrás de Indiana, de repente se ve, ¿verdad?, todo un puente pequeño de piedra que estaba invisible a aquellos que no dan un paso de fe.
Tremenda lección para todos nosotros. Tremenda lección. Para confiar en Dios, para sacar de nosotros esa ansiedad, debemos de dar un paso de fe. Debemos de confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y es necesaria la actitud correcta para eso. Es necesario que tú y yo pongamos la fe en Dios. Por eso, el gozo de Dios se manifiesta en nuestra confianza, amados, en Él. ¿Cómo podemos evitar el afán en nuestra vida y confiar más en el Señor? ¿Cómo podemos? Pues en esto vamos a considerar varios aspectos. Pero como hemos leído ahí en Mateo capítulo 6, versículo 26, Mateo 6, 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Una y otra vez el Señor vuelve a preguntarle: ¿no valéis vosotros? ¿No valéis vosotros? ¿Vosotros no sois más importantes? Obviamente, no se habla aquí de abogar por una actitud ociosa. Si Dios me va a sustentar, si Dios me va a proveer, no hago nada. Como los pajarillos. Los pajarillos no trabajan y tienen de comer. Mirad, el Señor nos dice: no hagas nada, yo voy a sostenerte. De eso no es, de eso ni hablar. Eso no es lo que aquí el Señor está enseñando, porque se contradeciría con Él mismo y con su palabra. Porque dice Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño. Es decir, el perezoso, cuando es perezoso, cada vez se hunde más en su pereza y acaba siendo una persona improductiva. Pero dice: y el alma negligente padecerá hambre. El perezoso, el negligente, sufrirá necesidad. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Que los creyentes no podemos ser perezosos. Tenemos que ser personas responsables. No dejarnos vencer por la pereza. No caer en la ansiedad, en el desánimo y la preocupación. Tenemos que ser personas activas, personas diligentes, que trabajen cuando Dios permite que tengas trabajo y hacerlo con diligencia. Además, las aves tampoco son ociosas. Es curioso, pero las aves no son ociosas. ¿Por qué? Porque las aves toman iniciativa para buscar su alimento y también, si tienen crías, trabajan preparando el nido y después sustentando a sus crías. Y tienen que salir a buscar alimento. Trabajan, por lo tanto. Por lo cual, Dios nos dice, amados, que tenemos que, ¿verdad?, confiar en Él, pero ser personas que tengan fe, que den pasos. Debido, sin duda, a sus efectos negativos que la ansiedad tiene en nuestras vidas, el mismo Señor Jesús nos sugiere no preocuparnos por aquellas cosas que nuestro Padre Dios promete suplir. ¿Por qué? Porque la preocupación puede, amados, fijaros, varias cosas: dañar tu salud, dar lugar a que el objeto de tu angustia consuma tus pensamientos, mermar tu productividad, afecta negativamente a la forma en que tratas a los demás, reduce tu capacidad de confiar en Dios. Aquí está la diferencia entre la ansiedad y la preocupación genuina. La ansiedad inmoviliza, pero la preocupación nos mueve a la acción y a la oración, confiando en Dios en todo momento, en este Dios que tiene control. ¿No valéis vosotros más que los pajarillos? Teniendo fe en que Dios está al control y cuida
de nosotros, teniendo una dependencia de Dios diariamente en oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como vemos en el versículo 6 de Filipenses 4. Y aquí, amados, nos habla de la oración y de ruego en todo tiempo. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la oración debe de estar basada en las promesas divinas. Ya hablé acerca de esto. Y acompañada de una actitud de devoción y de adoración a nuestro Dios. Sabemos que orar es sencillamente hablar con Dios. No es un rezo, una repetición de oración memorizadas. Es la conversación del alma con el Creador. Es reconocer nuestra necesidad de Dios y venir con una actitud de humildad delante de Dios con nuestras necesidades. El Señor, sin duda, Él es omnisciente, es parte de su ser divino. Él no necesita ser informado de nuestras necesidades, pero a Él le agrada que declaremos en forma específica lo que necesitamos. Pues así mostramos nuestra impotencia y a la vez nuestra dependencia de Él. ¿Os acordáis cuando Jesús llamó a Bartimeo? ¿Recordáis esa escena preciosa? El Señor le pregunta algo. Respondiendo Jesús, ahí en Marcos 10:51, le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. ¿Acaso el Señor Jesús no sabía lo que necesitaba Bartimeo? ¿Acaso el Señor Jesús ignoraba la vida de Bartimeo? ¿Cuál era su problema de salud? Yo creo que no. Y vosotros también sabéis que no. ¿Qué quieres que te haga? Su pregunta no era por la falta de conocimiento de aquel hombre, de lo que él necesitaba. Pues era obvio, era una persona ciega, con un problema de ceguera. Lo que deseaba el Señor escuchar era la declaración manifiesta de que Él no podía hacer nada por sí mismo y que reconociera que solamente la mano poderosa del Dios de gloria podía sanar sus ojos. ¿Qué quieres que yo te haga? Y sin duda que Bartimeo, ¿verdad?, lo dijo, Señor, que recobre la vista. Dios nunca dice que reprimamos todos nuestros deseos, amados. Por el contrario, Él declara, ahí en el Salmo 81:10, abre tu boca. ¿Y qué? Y yo la llenaré, la saciaré. Abre tu boca y yo la saciaré. Y el Señor aquí nos invita, amados, a que vengamos con Él, que le expresemos nuestra necesidad en toda oración y ruego, y Él obrará. ¿Recordáis ese precioso himno de William Walford? Por el nombre quizá no, pero escuchar. Dulce oración, que del cuidado terrenal elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Dulce oración. Precioso. 1 Tesalonicenses 5:17, ese versículo tan breve que dice, orad sin cesar. Breve. Orad sin cesar. Qué importante es, amados, la oración. Confiar en Dios.
para no caer en el afán, para disfrutar del gozo de Dios, en toda oración y ruego. Y dice el texto, ahí en este versículo 6, ¿con qué? Con acción de gracias, con acción de gracias. La oración con acción de gracias manifiesta nuestra seguridad de que Dios escucha y contestará la oración. Dar gracias por adelantado es un ejercicio de fe, amados. Sabemos que la respuesta vendrá, aunque no podamos verla ahora o tener algún indicio de que viene en camino, pero sabemos que la respuesta vendrá, porque Dios es fiel. Y Él dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y sabemos que la respuesta vendrá de 3 maneras, y lo conocemos. Sí, no o espera. La respuesta vendrá. Por lo tanto, la acción de gracias es una parte esencial de la oración. Y no debe de estar ausente en ningún momento tampoco en nuestra adoración a Dios. La gratitud habla de la comunión con Dios, del aprecio que tenemos hacia nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, lo mucho que le amamos y lo mucho que le agradecemos por lo que Él hace en nuestras vidas. La oración de gratitud libera, amados, del temor y del afán, porque afirma el control soberano de Dios sobre toda circunstancia. Y a la verdad de que somos parte del plan y del propósito de Dios para nuestra vida. Todas las cosas ayudan para bien, Romanos 8:28, ¿verdad? Por lo tanto, ya tenemos que arrancar con gratitud y permitirme 6 cosas, 6 verdades en cuanto a la realidad del cuidado de Dios que debería de despertar acción de gracias en nosotros. La primera de ellas es que los creyentes también deberían estar agradecidos, porque Él ha prometido que ninguna prueba que enfrentamos será demasiado difícil para nosotros, porque juntamente con la prueba el Señor va a proveer la salida. Por lo tanto, en medio de las dificultades, Dios está en control. Dios cuida de nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? También en medio de las dificultades. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, fiel. Vale, entonces, si Dios es fiel, ¿qué tengo que hacer yo? Gracias, Dios. Porque en medio de la dificultad tú eres fiel. Que no os dejará, es decir, va a estar con nosotros. Y va a estar con nosotros en medio de la tentación, ser tentados más de lo que podáis resistir. Él es consciente de nuestras debilidades, de nuestra capacidad de resistencia. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él nos va a dar una salida. Él va a abrir la puerta. Él nos va a dar otra alternativa, que es lo que aquí el texto nos está diciendo en cuanto a salida en el original. Nos da otra alternativa. Están 2, la tuya o la de Dios. La de Dios, Él va a dar la alternativa. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes. Dios, amados, te ayudará a resistir la tentación, ayudándote, primero, en reconocer a aquellas personas y situaciones que originaron el problema. Segundo, apartarte de todo aquello que quizá sabes que es erróneo. Tercero, a escoger solo lo que es correcto. Cuarto, a orar pidiendo la ayuda de Dios. Y quinto, a buscar la compañía de aquellos que aman a Dios y que serán de ayuda en tiempos difíciles para tu vida. Y esto te ayudará a huir, ¿verdad?, de las tentaciones y a hacerlo en victoria.
La segunda verdad en cuanto a la necesidad y la importancia de la acción de gracias. Los creyentes también deberían estar agradecidos, porque Él también ha prometido usar todo lo que nos ocurre en la vida, amados, para nuestro bien, como vemos ahí en Romanos 8:28. Hasta el sufrimiento tiene su propósito de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Fijaos ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y allí sabemos por el contexto, ¿verdad?, que los hermanos estaban sufriendo. Y dice el apóstol Pedro, inspirado por el Señor, a la iglesia: mas el Dios de toda gracia, de todo favor, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, es decir, este Dios de todo favor que os alcanzó con su favor, con su gracia en la cruz, donde su Hijo entregó su vida por vosotros. Después de que hayáis padecido, cuidado, vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a pasar momentos difíciles en la vida. Esta es la realidad de toda persona y más de todo creyente. Padecido, y ahora dice, fijaos, un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Todo padecimiento es temporal. Un poco de tiempo. El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando sufrimos, sentimos a veces como que el dolor nunca terminará. Lo hemos pasado, ¿verdad? ¿Qué os voy a decir que no habéis experimentado ya? Pero les muestra a esos cristianos fieles la perspectiva más amplia. En comparación con la eternidad, su sufrimiento, ¿verdad?, sería pasajero. Y comparado con la eternidad, con los gozos, con los placeres, con las bendiciones que tendremos cuando estemos con el Señor, eso, ¿verdad?, será eterno, comparado con el sufrimiento que es pasajero. Un poco de tiempo. Y durante este tiempo el propósito de Dios en medio del sufrimiento y las dificultades que atravesamos es perfeccionarte, es afirmarte en la fe, es fortalecerte en el espíritu y es establecerte, es que madures, que estés arraigado, ¿verdad?, firmemente en Dios, en quien es Él y en sus promesas. Estas 4 palabras aluden a la fortaleza y a la resolución. Dios obra a través de las luchas del creyente para producir un carácter más fuerte. Permitidme ilustrarlo. Una mujer pidió a su pastor que orara por ella para que pudiera tener más paciencia. Se arrodillaron juntos y él oró: oh Señor, envía a esta hermana más tribulaciones, más pruebas, más dificultades. Y ponla en apuros, envíale pruebas. De repente la hermana dice: basta, pastor, basta. Yo no quiero tribulaciones. Lo que necesito es paciencia. Bien, dijo el pastor, la tribulación obra paciencia. ¿Estarías dispuesta a que alguien orase así por ti? Dices que confías en Dios, que quieres paciencia. Bueno, la paciencia va acompañada de tribulaciones. Por tanto, amados, cuando estamos pasando por las pruebas, no olvidemos que son temporales y que tienen su propósito de formar tu vida para que seas alguien perfeccionado, establecido, afirmado, arraigado en Dios, en quien es Él y en sus promesas. Por lo tanto, ¿verdad?, cuando pasamos por pruebas, amado, eso va a crear paciencia en tu vida. En tercer lugar, los creyentes también deberían estar agradecidos por el poder de Dios. El Salmo
62:11 dice: una vez habló Dios. Dios veces he oído esto. ¿Que qué? Que de Dios es el poder. El poder es de Dios, del Creador, del Señor de todas las cosas, del sustentador de todo, de aquel que dice y se revela como el Shaddai, el Todopoderoso. Este es nuestro Dios. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me encanta lo que aquí dice, amados. En el original, guardados, está hablando de que Dios está como un vigilante a la puerta. Nos está dando la idea que sois guardados porque Dios está vigilando a la puerta, a la entrada de tu vida. Que Dios está como aquel que tiene la fortaleza alrededor y solo hay una entrada. Él está ahí, cuidando de ti. Porque tú estás dentro de la protección de Dios. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es digno de recibir la gloria, la honra y nuestra gratitud, porque de Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Todas, amados, fueron hechas por Él y para Él. Por lo tanto, los creyentes también deberían de estar agradecidos por el poder de Dios, amados, que obra en nuestras vidas. Pero también los creyentes deberían estar agradecidos por las promesas de Dios que son fieles. Y de esto también ya hablé algo al respecto de ello. Y no voy a pararme mucho, pero fijaos, 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Hermoso, ¿verdad? Todas las promesas de Dios son sí, ¿verdad? Él dice y hace. Pero además dice, y el amén. Y aquí el amén es poner por testigo a Él mismo. Él dice en sí mismo, promete. Él mismo se pone por testigo y en Él no hay engaño. Por lo tanto es sí y amén. Por lo tanto, amados, ¿dónde está el lugar para la preocupación, ansiedad? Confiemos en Dios y seamos agradecidos, porque en Él tenemos nuestra esperanza, en Él descansa nuestra fe, porque en Él está el sí y el amén. Permitidme ilustrarlo, esta idea. Un predicador decía que la fe no es solo aferrarse a las promesas de Dios, sino dejarse caer en ellas de un modo práctico. Precioso, ¿verdad? Y dice, aferrarse a las promesas de Dios son simplemente temor, no salva a nadie. El secreto de la verdad y de la verdadera fe es dejarse caer en los brazos y actuar prácticamente con la seguridad de que Él cuida de nosotros en todo tiempo. Tener fe, confiar en Dios, es dejarse caer en las promesas de Dios. Descansar plenamente en Él, de que en Él es el sí y el amén. Y es aferrarse a eso, ¿verdad? Con toda confianza. En quinto lugar, los creyentes también deberían de estar agradecidos por la esperanza de
de ser librados de la tribulación. Y esto, aunque parezca lo mismo ya mencionado, es diferente. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí peso nos está indicando de estar en un punto más elevado, de el mayor peso de gloria. Es como poner en una balanza, ¿verdad? Y poner todo el peso a un lado y levanta lo otro. Pues el peso de gloria. Las pruebas y las tribulaciones, como hemos visto, producen en nosotros fortaleza, perfeccionan, nos afirman. Y eso es peso de gloria. Eso es madurez en la vida cristiana. Por lo tanto, la tribulación hace en nosotros su obra perfecta. Primera de Pedro, ¿verdad? Hemos leído capítulo 5, versículo 10, a respecto de esto. Pero también, fijaos que la tribulación nos apunta también a ese momento en el cual escatológicamente habrá una persecución terrible aquí en la tierra. Y nos apunta de que los creyentes seremos librados de esa tribulación, seremos arrebatados al reino, ¿verdad? Bueno, a la presencia, reino vendrá después, a la presencia de Dios. Y estaremos con nuestro Salvador, librados de esos 7 años de tribulación que ocurrirá aquí en la tierra. Y seremos guardados por el poder de Dios. Por lo tanto, debe de llevarnos a la gratitud saber que somos librados de esa tribulación. Y no voy a pararme más en esto porque habría mucho que explicar al respecto de ello. Por lo tanto, las pruebas tienen su objetivo y en ellas y por ellas somos perfeccionados. Y esta realidad de ser librados de la tribulación nos debe de llevar a una gratitud profunda a nuestro Dios. En sexto lugar, los creyentes también deberían de estar agradecidos por su obra de perfeccionamiento en ellos. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Dios que comenzó, amados, la obra de gracia en tu vida, en nosotros, la continuará a través de nuestra vida y la terminará cuando le veamos cara a cara, cuando estemos en su presencia. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar, pagando allí el precio de tu salvación y mi salvación. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos, cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y nos capacitó para que podamos crecer y avanzar en nuestra vida cristiana. Pablo describe el proceso de crecimiento y madurez del cristiano diciendo que Dios comenzó su obra cuando hemos creído en su Hijo Jesucristo y que la va a seguir perfeccionando hasta que Él vuelva. Amados, ¿respiras ahora ya acción de gracias? ¿Siente tu corazón profunda gratitud a tu Dios? ¿Sientes que debes de abrir tu corazón en oración y ruego y en acción de gracias a tu Dios? ¿Sientes ahora que Dios está en control de todo, que Él es fiel, que no tienes de qué preocuparte, que tienes que descansar en Él? ¿Siente tu corazón el fuego de la gratitud? Si lo sientes es porque la ansiedad ha sido, ¿verdad?, apagada con la presencia de Dios, con el gozo de Dios, con la llenura de Dios.
Amados, Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Permitirme una ilustración de un siervo como fue Carlos Spurgeon, que comenta esta anécdota. Dice, en una ciudad de la costa de donde salían en aquel tiempo grandes buques veleros que tardaban casi un año en regresar, el pastor acostumbraba a imprimir un informe estadístico de fin de año. Un año, los fieles se dieron cuenta de una nota desacostumbrada. Entre los registros que indicaban hechos y cifras de sucesos en el año, se hallaba esta nota. Perdidos en el mar, 9. Los miembros de la congregación no sabían de ningún naufragio que hubiese acontecido entre los miembros de la iglesia durante aquel año, por lo que alguien preguntó al pastor qué quería decir aquello. Bueno, contestó él, durante el año 11 familias han estado orando por los que salían al mar. Como solo oí a 2 familias dar gracias públicamente al Señor por el retorno a salvo de nuestros seres queridos, se ha asumido que los restantes 9 se perdieron. Por ello, los incluí en el informe. Amados, cuando Dios da respuestas a nuestras oraciones, deberíamos estar prontos a mostrarle nuestra gratitud, tal como el mismo Salvador lo hacía. Nuestro Padre Celestial está complacido cuando le damos gracias por las oraciones contestadas. Sin duda que esta anécdota me recuerda también a algo que vemos más cercano en cuanto a la Escritura. A un acontecimiento, como podemos leer en Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Allí encontramos a 10 leprosos. Y permitirme que con esta anécdota bíblica terminemos. 10 leprosos. ¿Lo recordáis? ¿Verdad? Por todos es conocida esta escena, esta situación que tuvieron los 10 leprosos con nuestro Salvador. Allí vemos en Lucas capítulo 17, en el versículo 10, los 10 fueron sanados. 10 fueron sanados. Los 10 tenían una misma enfermedad, la lepra. Y ya sabemos lo que eso implicaba, ¿verdad? Una enfermedad que no tenía un tratamiento en aquellos tiempos, no había una cura para aquella enfermedad. No había, medios como hospitales donde poder recluir a estas personas con esta enfermedad y poder atenderlas. Todo lo contrario. La lepra implicaba que tenían que ser excluidos de su familia, tenían que ser excluidos de su pueblo o de su ciudad y eran echados fuera. No podían trabajar, no podían ir a trabajar con otros, podían trabajar ellos, pero solos o con otros leprosos. Dependían de la caridad de las personas. Tenían que depender de sus familiares que le llevasen alimentos para sustentarlos. Y eran personas marginadas, excluidas por su enfermedad. Ya no solamente era una enfermedad física, sino que sufrían la enfermedad del rechazo, de la exclusión social y religiosa, porque no podían asistir a las reuniones por causa de su enfermedad. Decidme si esto no es terrible. Terrible.
estas 10 personas sufrían el mismo azote, la misma enfermedad, la lepra, que solo tenía una solución, solo había una manera de ser sanados, un milagro de Dios. Solo Dios podía sanar esta enfermedad. Y dice el texto que fueron los 10 sanados por el Señor Jesucristo. Y el Señor los envió y les dijo, ir a cumplir con lo establecido en la ley de Moisés. Presentaros al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que el sacerdote los declarara sanos y limpios y pudieran entrar así en el proceso que tenían que hacer de purificación y de limpieza y todo lo demás para poder restablecerse, ¿verdad? Y reintegrarse de nuevo en su familia, en la vida social y en la vida religiosa. Y eran 10. Y en el camino uno de ellos, mirándose, vio que fue sanado, que ya no tenía el azote de la enfermedad de la lepra, que el Señor había sanado su enfermedad. Y dice que éste regresó. Y regresó solamente uno. ¿Para qué? Fijaos ahí el versículo 16 de Lucas 17. Y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies del Salvador, dándole gracias. Y este era samaritano. Solo uno. De esos 10, uno regresó. Y este era samaritano. Aún encima, alguien que también estaba, ¿verdad?, excluido, alguien con el que no se llevaban bien los judíos. Un samaritano que fue sanado. Y este volvió con gratitud al Señor. Amado, amada, el gozo de Dios en nuestras vidas debe de producir confianza en Él. Y debe de llevarnos a que evitemos caer en ansiedad y llevarnos a una vida de dependencia de Él, en oración, con acción de gracias. La gratitud no es una fórmula de cortesía para con Dios. Es una respuesta natural que brota del corazón de los que hemos experimentado la gracia de Dios en nosotros, por medio de Cristo, en la cruz del Calvario. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos gratitud. Amén. Que así sea, hermanos. Que tengamos corazones profundamente agradecidos a nuestro Dios. Que Dios os bendiga.